Bueno, hermanos, en la clase pasada iniciamos o estábamos ya casi por terminar el discurso del capítulo 6, el discurso de Jesús del capítulo 6. El capítulo 6 contiene un milagro, una señal y un discurso. Contiene el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, la alimentación de los 5,000. Y espero que en este momento ustedes se hayan dado cuenta de cómo Juan está estructurando, está organizando las ideas, las enseñanzas de Jesús junto con las señales de Jesús, cómo Juan tiene un propósito bien marcado, bien enfocado acerca de lo que él quiere hacer con su evangelio. Recuerden el propósito del evangelio de Juan, que lo vimos al inicio del curso, que él dice, estas cosas fueron escritas para que crean que Cristo es el Hijo de Dios y así creyendo, o sea, por creer en el ejercicio de creer en Él, un creer continuo, o sea, que aunque hemos creído, tenemos que seguir creyendo y nuestra fe tiene que ir profundizándose, afianzándose y fortaleciéndose en la medida en que nos acercamos a ese conocimiento más profundo del Señor Jesucristo a través de lo que Él ha revelado en sus evangelios. Entonces, Él ha estructurado todo de una manera supremamente inteligente, supremamente sabia, con un propósito, y Él enmarca esta señal que es la alimentación de los 5,000, donde hubo una multiplicación de panes y peces, la enmarca en un discurso que hizo el Señor Jesucristo. Y básicamente recordemos que el Señor les dio de comer a todos porque simplemente tuvo compasión de que ya era tarde, de que no podía despedirlos sin comida, de que era personas que de pronto no iban a alcanzar a llegar a sus casas, pues del cansancio de la caminata que se daban para escuchar a Jesús. Entonces Jesús hace el milagro, pero lo hace por pura misericordia, por pura compasión, estableciendo un principio o mostrándonos, marcándonos un principio que cuando le buscamos a Él no tendremos falta de ningún bien. Pero eso no significa, y está demostrado aquí en el carácter de Jesús, y yo quiero que en la medida en que estamos estudiando este evangelio y en la medida en que nosotros estudiamos la Biblia, prestemos atención a las revelaciones, a las muestras del carácter del Señor Jesucristo, de cómo Juan nos está mostrando lo que hay adentro del corazón de Jesús. Y vemos que cuando Jesús hizo este milagro, querían hacerlo rey. Cuando Jesús hizo este milagro, la gente subía a las barcas, atravesaba el mar de Galilea, desesperadamente lo buscaban, pero Jesús sabe que lo están buscando simplemente por la comida, que lo están buscando por un interés material. Y Jesús no se agrada de estas cosas. Jesús dice, no me busquen por la comida que perece, o sea, por la comida que no los va a llevar a vivir eternamente. Búsquenme por la verdadera comida. Y a partir de ahí comienza un discurso donde él, de manera simbólica, alegórica, está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y está hablando en términos simbólicos, pero la gente siempre entiende todo en términos literales. Recordemos la conversación con Nicodemo. Nicodemo es necesario nacer de nuevo y Nicodemo le contesta en términos materiales siempre, en términos físicos, pero ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a volver a nacer? Jesús le dice, no, si no naces del agua y del espíritu, te estoy hablando de algo espiritual. La mujer samaritana, Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva, o sea, un agua que brota, no un agua estancada como la de este pozo. Y ella dice, Señor, pero ¿con qué vamos a sacar esa agua? O sea, siempre están pensando en lo material. Y las enseñanzas de Jesús tienen una dimensión espiritual. Y eso nos muestra que casi siempre Jesús es malinterpretado, que la fe cristiana es malinterpretada. ¿Y por qué es malinterpretada? Por el carácter materialista, avaro de los seres humanos, por esa, digamos, por esa espiritualidad muerta y apagada que
que es el legado del pecado, ¿cierto? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús es espiritual, nosotros somos carnales. Jesús nos habla en términos espirituales y nosotros siempre estamos pensando en la comida, en el dinero, en lo material, en lo que podemos tocar. Y esa es la problemática con Jesús y sigue siendo la problemática. Un evangelio que ha sido entendido en términos de prosperidad, de dinero, que todo lo que pise la planta de tus pies, eso es tener carros, tener casa, tener lujos, y ese es el evangelio de las multitudes, ese es el evangelio donde la gente se agolpa, y nosotros le llamamos a eso avivamiento. Para Jesucristo eso no era un avivamiento, habían unas multitudes impresionantemente detrás de él que lo querían hacer rey, pero no rey para que reinase en sus vidas, sino rey para que les diera de comer. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ese es el común denominador, esa es la situación. Es triste decirlo, me encantaría ver una iglesia que solamente predica el evangelio tal y cual como está escrito y que la gente se agolpara para entrar, que la gente hiciera fila para entrar, que la gente madrugada para entrar como madrugaron todas las personas hoy porque era el día sin IVA, y en la puerta de los almacenes la gente estaba agolpada para poder comprar sus cosas con el descuento. Así sería bueno que una iglesia bíblica, antes de abrir sus puertas, tuviera gente haciendo cola. Yo creo que eso, a la luz del carácter de Cristo y a la luz de lo que nos está enseñando este pasaje, eso sí sería un avivamiento. Eso sí sería un avivamiento. Tener hambre de la palabra de Dios. Pero tenemos hambre de dinero, hambre de prosperidad, hambre de buenas noticias, hambre de cosas materiales. Y no es que Jesús esté haciendo un llamado a la pobreza, es que Jesús está diciendo, eso tiene que ser una añadidura. O sea, primero las personas se sentaron, se postraron, escucharon la palabra, estaban entusiasmadas escuchando la palabra y sin ellas pedir nada, Jesús dijo, vamos a darle de comer. ¿Qué es? Es una añadidura de ir a buscar la verdad de Dios, de ir a buscar la palabra de Dios. Es una añadidura, o sea, está el principio claro. Jesús no quiere que lo busquemos por lo material. Jesús quiere que busquemos primero su reino, su justicia. Y Él promete al que busca eso, promete que las cosas materiales vendrán a sus vidas como por añadidura, sin pensarlo, sin pedirlo, sin esperarlo. Simplemente cuando nuestra mente está enfocada en el reino de los cielos, cuando nuestra mente está enfocada en las palabras de Jesús y en el corazón de Jesús. Jesús está molesto y les está diciendo, yo les aseguro, de cierto les digo que ustedes me buscan, es porque ayer comieron. Esa es la razón por la cual me están buscando. No me están buscando por la palabra que prediqué, no me están buscando por el evangelio que prediqué, me están buscando es por la comida. Y a Jesús, esas multitudes llenas de avaricia y de codicia, esas multitudes que no pueden percibir lo espiritual, a Jesús esas multitudes no le gustan. Entonces, cuando él comienza a decir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, está hablando primeramente de su cuerpo y de su sangre, que sería lo que él entregaría al mundo para que pudiésemos tener perdón de pecados y vida eterna, que es una necesidad superior que la comida. La principal necesidad del ser humano es la necesidad de reconciliarse con Dios, de tener paz con Dios, de recibir la vida eterna, de recibir el perdón, la gracia y la misericordia, porque estamos enemistados con Dios por el pecado, porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, la mayor necesidad del ser humano no es la comida, no es la ropa, no es el vestido, no, la principal necesidad es la necesidad del alma. Nuestra alma está muerta en nuestros delitos y pecados y nuestra alma está condenada al infierno. Sin Cristo Jesús no somos nada. Por eso él dice, la verdadera comida es la que alimenta el alma. Los padres de ustedes, los que ustedes dicen que son grandes, comieron el maná, pero se murieron, dice que están muertos, ni siquiera. Es más, Jesús se quedó corto ahí porque toda esa generación que comió del maná tampoco pudo entrar en Canaán, tampoco pudo entrar en la tierra prometida. Así que de nada le sirvió comer maná todos los días, de nada le sirvió el pan del cielo. Entonces él dice, el verdadero pan del cielo soy yo, el verdadero pan del cielo que de verdad produce
permite el perdón de pecados, permite la santificación, permite la vida eterna. Ese es el verdadero pan del cielo y es mi cuerpo y es mi sangre. Eso es lo que Jesús está diciendo, pero no lo pueden entender. Entonces, cuando él predica esto que está predicando, que básicamente es el evangelio, que es el evangelio de Dios, dice que al oír estas palabras, vamos al versículo 60, podemos retomar desde el versículo 58, por favor, abren sus Biblias si no las han abierto en el capítulo 6 de Evangelio de Juan, y en el versículo 58 retomamos las palabras del discurso de Jesús. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y recordemos que él había dicho que ese pan era su cuerpo y su sangre. ¿Qué sucede después de ese discurso de Jesús? Y eso es lo que tenemos que mirar, es decir, ¿qué sucede en las personas cuando escuchan el evangelio, cuando escuchan la palabra pura de Dios, sin contaminación, sin adulteración, sin suavizantes, sin decorados, sin nada, tal cual como él la dijo? ¿Qué sucede? Él está diciendo una verdad, está diciendo una verdad acerca de sí mismo. ¿Y qué sucede en el versículo 60? Dice, al oírlas, o sea, al oír que, al oír las palabras de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El versículo 60 dice muchos de sus discípulos. Ahora, la frase muchos de sus discípulos no se refiere exactamente a los 12. Jesús tenía un grupo grande de personas que lo seguían porque les gustaba su predicación y porque les gustaba presenciar los milagros, y quizás muchos de ellos habían sido beneficiados por algún milagro y lo seguían con toda su familia y con todas sus amigas, es decir, y todas sus amistades. Es decir, vamos a suponer que hay un muchacho que Dios lo sanó de ceguera o de sordera o de cualquier cosa. Ahí estaba el muchacho siguiendo a Jesús con sus padres, con sus amigos, con sus tíos, con sus primos. Es decir, había una multitud de seguidores a los cuales Juan llama discípulos porque iban detrás de Jesús junto con los 12. Pero es interesante ver que Juan llama discípulos a personas que en un momento dado les parece que las palabras de Jesús son duras. ¿A qué se refiere con duras? No solo que sean palabras ásperas, no solo que sean palabras que, que les causen algún dolor, sino que son palabras que ellos no pueden asimilar, son cosas que ellos no pueden asimilar porque son religiosos y la religiosidad los tiene enceguecidos. Para ellos el cumplimiento de las interpretaciones de la ley, no comer carne, no comer sangre, no comer todo eso, es lo que los hace santos y lo que los hace puros y lo que les da vida eterna. Están completamente engañados con una religión que no les ha dado la vida que Él viene a ofrecer. Entonces dice que las palabras son duras porque les está diciendo, si ustedes no están conmigo, no tienen nada. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el que puedo dar vida eterna. Yo soy el que los puedo llevar a la presencia de Dios. Entonces ellos dicen, no, o sea, no, nosotros queremos que tú nos des pan, queremos que tú nos des peces, que queremos que tú nos hagas milagros, pero no queremos que tú seas el único camino de nuestra salvación. O sea, no queremos depender de ti para la salvación de nuestra alma. No queremos que tú gobiernes nuestra alma, queremos que tú satisfagas nuestros deseos. Hay una diferencia grande entre someterse al señorío de Cristo y pretender que Cristo satisfaga nuestros deseos, que es el anhelo de la multitud que sigue detrás del Señor Jesucristo. Y ellos decían, dice que al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, ¿quién puede asimilar esto? ¿Quién puede aceptar lo que este hombre está predicando? Pero ojo, que no lo decían en voz alta.
cuando leemos el versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Se dan cuenta que Jesús no escuchó esas palabras? Esas palabras las decían entre ellos. Hay una multitud rodeando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está rodeado por un círculo interno que es el círculo de sus 12 discípulos y a partir de ahí hacia afuera se extienden el resto de los discípulos y los que van de transeúntes por ahí, los que simplemente fueron a divertirse un rato o por curiosidad. Entonces Jesús está rodeado de miles de personas, acaba de alimentar 5,000 familias. Y ellos hablan entre ellos, o sea, es un asunto de murmuración entre ellos, el uno al otro, y dice, lo que este hombre está diciendo es muy duro. Nadie puede aceptar las palabras de este señor. ¿Quién puede escuchar estas palabras? Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre y percibe la murmuración y lo que están diciendo. Entonces él es el que alza la voz y les dice, estas cosas que les he dicho los ofenden, es él el que dice esto. Versículo 62. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si se dan cuenta, Jesús ahora está explicando claramente que ellos no tienen que comer literalmente la carne de su cuerpo, ni que se tienen que tomar la sangre de su cuerpo. Está diciendo literalmente que la vida de Dios y lo que produce vida en el ser humano es la palabra que está saliendo de la boca de él. Está diciendo lo que ustedes tienen que hacer para tener vida espiritual, para tener la vida de Dios, para tener la vida eterna. Lo que ustedes tienen que hacer es escuchar mi voz y recibir mis palabras. Y por eso es que no está fluyendo esa vida en ustedes, porque ustedes no quieren recibir mis palabras. Hermanos, recibir a Cristo es escuchar sus palabras. Recibir a Cristo no es un acto simbólico donde me levanto, camino hacia el altar, pronuncio una oración que me están dictando y luego Jesús entró en mi corazón. No, Jesús entra en mi corazón a través de sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. Así que en el momento en que yo escucho las palabras del Señor, en el momento en que yo creo a las palabras del Señor, en el momento en que yo dejo que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de mi corazón, y en el momento en que mi corazón es una buena tierra, es decir, que recibe esa palabra, que la cree, que la obedece, que la interioriza, que la pone por obra, en el momento en que la palabra de Jesús entra en mi vida, está entrando el Espíritu de Dios y está entrando la vida. Ojo con lo que estamos diciendo, porque hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo entra en el ser humano como una nube, como un fuego, como una energía. Hay personas que viven en el Antiguo Testamento esperando que descienda un humo, que descienda una shequina de Jehová a sus vidas y que eso inunde su ser y ellos se convierten en personas espirituales. No, no, Jesús está derribando esquemas religiosos y Jesús está diciendo, hombre, las palabras que yo estoy hablando son espíritu y son vida y son el espíritu de Dios y la vida de Dios. Por lo tanto, si yo quiero estar llena del espíritu de Dios, si quiero estar llena de la vida de Dios, tengo que abrir mis oídos a la palabra del Señor. Como lo dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué la palabra de Dios va a hacer eso? Porque tiene el Espíritu de Dios. Porque tiene el Espíritu de Dios, porque tiene el poder para crearlo en nosotros lo que la palabra está diciendo. Y por eso Jesús está diciendo, no, 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 les está diciendo, no, no, no se preocupen, no se preocupen que no tienen que tomar sangre ni tienen que masticar mi carne, tienen es que asimilar mis palabras, cosa que no están haciendo. Y por eso es que la vida de Dios no está entrando en ustedes. Bueno, versículo 64. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, Jesús sabe quién cree y quién no cree.
pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Importante, Jesús todo lo sabe. Aquí hay un texto que habla acerca de la soberanía de Dios y es un texto que respalda la doctrina de la elección. Dice que Jesús sabía y no se refiere a que sabía desde hace tiempo, se refiere a que Jesús sabía quiénes creían en él y quiénes no desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en libros como Romanos, en cartas como las de Efesios, nos enseñan la doctrina de la elección, que a los que antes conoció, o sea, a los que antes conoció cuando en la eternidad nos conoció, supo sin habernos creado que íbamos a creer o que no íbamos a creer. Entonces, desde un principio, Jesús sabe quién iba a creer desde un principio. Y ya aquí la palabra principio tiene que ver con la eternidad, no tiene que ver con los primeros años de su ministerio, ni con el primer día de su encarnación como hombre en la tierra. No, se refiere a que Él ya trae como Dios, como el verbo de Dios trae ese conocimiento que le pertenece a Él en la eternidad, de quiénes son los que son de Dios, de quiénes son los que han de creer, de quiénes son su rebaño, quiénes son sus ovejas. Y él dice en el versículo 65, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta también es una palabra dura. Es una palabra dura, ¿por qué? Porque es una palabra que muestra que nosotros no podemos estar orgullosos de nada, ni siquiera de haber hecho la oración de fe, ni siquiera de haber creído. No tenemos mérito alguno, porque el creer en Jesucristo, el obedecer su palabra, el escuchar su voz, el arrepentimiento, la fe, la vida eterna y todo lo que proviene de Dios, no es una elección que hayamos hecho nosotros, sino una elección que hizo Dios. Fue Dios el que nos escogió para vida eterna. Fue Dios el que nos llamó y fue Dios el que puso en nosotros el querer como el hacer. De tal manera que no existe mérito humano alguno en nuestra salvación. No existe, dice Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Así que tenemos que darle gracias a Dios de que nos trajo a Jesús, que nos que Jesús salió a nuestro encuentro y que Él nos puso en la presencia de Jesús y puso en nuestro corazón la capacidad de creer en su palabra. En el versículo 67, luego de que dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren qué tremendo que está diciendo aquí la escritura, que podemos apartarnos del Señor, que hay muchos discípulos que en un momento dado chocan con las palabras del Señor, chocan con las exigencias del Señor, chocan con esta doctrina que le quita todo mérito al ser humano y que coloca el mérito y la gloria exclusivamente en la persona del Señor. Y chocan con esa doctrina humillante donde realmente no podemos enorgullecernos de nada, sino que tenemos simplemente que vivir agradecidos y asombrados de su gracia y de su misericordia. Y hay muchas personas que chocan con eso y en el camino abandonan a Jesús, aunque en un momento, aunque en un inicio lo empiezan a seguir, pero luego tropiezan con las propias palabras del Señor y ya no quieren seguir al Señor Jesucristo. Pero lejos el Señor Jesucristo de asustarse porque se está disminuyendo la congregación, lejos de sentir celos, lejos de sentir temor, el Señor Jesucristo se da la vuelta y le pregunta a los 12 discípulos si ellos también se quieren ir. Y esto es bien interesante saber que el Señor Jesucristo sabe que el éxito del ministerio no depende del número de personas que lo sigan, sino de que Él sea fiel a la obra que el Padre le encomendó. Un ministerio es exitoso cuando es fiel
a la palabra de Dios, cuando es fiel a la encomienda divina, cuando busca la gloria de Dios y no la aceptación de los hombres. Ese es un ministerio exitoso. Lo que Dios premia, lo que Dios a lo que a Dios le agrada es que hagamos su voluntad, no que estemos buscando adeptos, no que estemos... es diferente hablar de la compasión por los perdidos, de la pasión por las almas y de todo eso. Es diferente a el celo ministerial de querer tener mucha gente detrás de uno. El celo ministerial de que, si la gente se va es porque no tengo respaldo. Si la gente se va es por esto. No, el que se quiera ir, que se vaya. Siempre que se hable la palabra de Dios de manera pura y sin aditamento, la gente se va a ofender. Jesús les dijo, esto los ofende, esto los ofende. La predicación bíblica es ofensiva, hermanos, es ofensiva, hermanos, es ofensiva y no todo el mundo la recibe, no todo el mundo la soporta. La predicación bíblica no es perseguida por las multitudes. Las multitudes están con los predicadores de la prosperidad, con los predicadores de la cruz y del evangelio. No hay multitudes, hay solamente persecución. Entonces, Jesús no está interesado en las multitudes que vienen a él por interés físico, por interés material. Jesús no está interesado en que estemos detrás de él por otra cosa diferente que lo que él nos quiere dar. Entonces veamos lo que sucede cuando Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir, a los 12, y dice el versículo 64, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Retrocedamos un momentico a la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro es el cierre perfecto a este discurso que, repito, está ilustrado con el milagro del pan material que él da, los panes y los peces que multiplicó, que luego le sigue la exposición de que él es el verdadero pan de vida, uno de las grandes afirmaciones de Jesús, el yo soy el pan de vida, el que come de este pan no muere jamás. Y ahora es seguido de una confrontación con gente que no quiere ese pan de vida, que quiere solamente el pan físico, pero no quiere el pan espiritual. Y ahora hay un contraste con los discípulos que les están diciendo, le está diciendo Jesús, si se quieren marchar, ustedes también se pueden marchar, pero los discípulos exponen en este momento. Pedro está tomando la vocería, o sea, el liderazgo de Pedro fue un liderazgo manifiesto desde el principio entre los 12. Y Pedro está tomando la vocería de los 12 y está expresando algo que ya tiene un consenso entre todos los 12, es decir, algo que ellos tienen claro y que está por encima de los milagros, por encima de las sanidades y por encima de las bendiciones materiales que ellos pudiesen recibir como discípulos de Jesús. Ellos tienen claro las dos razones fundamentales por las cuales no abandonarían a Jesús ni lo cambiarían por nada ni por nadie. Y esas dos razones fundamentales están expresadas por Pedro en el versículo 68 y 69. Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Número uno, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Simón en este momento es un infinito. Las palabras de Simón son como un bálsamo en el corazón de Jesús. El Señor Jesús está decepcionado de que hayan multitudes que lo único que quieren de él es pan y peces, que no quieren lo glorioso y lo costoso que él quiere dar. Porque, repito, sin que Jesucristo fuese crucificado en la cruz del Calvario, ellos podían comer pan y comer peces.
podían tener comida. Y así es en el mundo. Cualquiera puede prosperar, cualquiera puede tener abundancia, pero nadie puede tener vida eterna ni perdón de pecados si no es por Cristo y por su palabra. Entonces, Pedro está respondiendo a Jesús, algo que debió ser música para sus oídos en ese momento. Está diciendo, nosotros sí te seguimos por las razones correctas. Nosotros te seguimos porque tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, lo que nos encanta de ti, Señor, es escucharte hablar. Lo que nos llena de ti son tus palabras. Lo que valoramos de ti es las cosas que dices, porque las cosas que dicen nos han dado vida y nos han dado vida eterna, porque nadie puede darnos lo que tú nos estás dando en tus palabras, porque el discurso de nadie nos dio la vida. Y recuerden que muchos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista y lo seguían firmemente, pero solamente en las palabras de Jesús encontraron vida eterna. Y por eso dice, ¿a quién iremos? Después de ti no hay nada. Después de ti nadie nos puede hablar como tú hablas. Y nadie nos puede dar vida como la palabra que sale de tu boca nos ha dado vida. Ahora, te seguimos primero por tus palabras y segundo, te seguimos por quien tú eres. Dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, ¿cómo vamos a irnos para otro lado si tú eres el más grande? ¿A dónde iremos si nadie tiene palabras que nos den vida? ¿Y a quién iremos si tú eres el más grande de todos los hombres? Porque eres el Cristo, porque eres el Hijo del Dios viviente. Y las dos frases, Cristo significa el ungido y el Hijo del Dios viviente significa la naturaleza divina. Pedro está reconociendo que él es el rey ungido por Dios en el cual se cumplen todas las profecías, pero también está reconociendo que él no es simplemente humano, sino que también es 100% divino. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esas dos cosas son las razones por las cuales, pase lo que pase, no podemos dejarte, no podemos irnos, no podemos, porque ya no nos queda nada a dónde ir. Después de haber conocido a Jesús, ya no queda ningún lugar a dónde ir. Jesús es todo. Cuando una persona recibe el Evangelio, cuando una persona es confrontada por el Señor Jesucristo, ya su vida se ha definido, porque después de Cristo ya no hay más nada. No hay nada más grande que encontrarse con Jesús, y lo que hagamos con Jesús y con su palabra va a definir nuestro destino por toda la eternidad y para siempre. Vamos entonces a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo número 7, que narra un momento en la vida de Jesús que se desarrolla en torno a una festividad que viene a ser la festividad más importante después de la Pascua. Después de la Pascua, la festividad más importante de los judíos era la fiesta de los tabernáculos. Si no estoy mal, son 7 días en que ellos celebraban, los judíos celebraban que habían habitado en tiendas, en carpas, en el desierto. En esa fiesta de los tabernáculos, los judíos hacían como unas enramadas en los patios de sus casas y se iban esa semana a estar ahí en esas enramadas como para recordar la peregrinación en el desierto, en los cuales estuvieron en tiendas, en carpas, en tabernáculos. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, por decirlo así, de las carpas, podemos decirlo así. Y en esas fiestas habían algunos rituales, como por ejemplo en los atrios del templo se encendían unas antorchas luminosas, o sea, se iluminaba todo el atrio para recordar la columna de fuego que los había guiado en medio de la noche a través del desierto. También se derramaba agua que era traída del Siloé, era un agua que traían en unos tanques así, y todos los días derramaban agua, y esa agua era para conmemorar, recordar
que Dios les había dado agua de la peña. Entonces era una fiesta supremamente importante para todo judío y pues era menester todo judío, judío que se respetara, judío que fuera de verdad un verdadero judío creyente, tenía que asistir a la fiesta. Pero recordemos que ya estamos en el tiempo o en la época de la oposición, ¿cierto? En que la popularidad de Jesús ha decaído y hay cierta animadversión, cierta murmuración, cierto odio, cierta rabia, están ofendidos, están molestos, no les gusta algunas cosas de Jesús. Entonces vamos a mirar primero en el capítulo 7 una pequeña confrontación con los hermanos de Jesús. Capítulo 7 leemos del 1 al 9. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahí está el detalle. Recuerden, Galilea está al norte, es la población menos religiosa, menos ortodoxa, la más liberal, y Judea, pues es la capital, está hacia el sur, allí están, es la sede de todos los fariseos, de todos los escribas, de todos los religiosos, de todos los hipócritas, de todos los legalistas, y es el lugar del templo, y es el lugar de juicio. Ok, entonces allí peligraba Jesús porque allí estaban los judíos que lo querían matar. Versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, porque también, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, vemos que el mismo Juan escribe acerca de que los hermanos de Jesús, recuerden, Jesús tuvo hermanos, María tuvo otros hijos. La Biblia dice claramente que José, el esposo de María, no la conoció hasta que dio a luz al Señor Jesucristo. Hasta significa que hubo un final para esa relación que tenían en la que no habían consumado su unión marital. Hubo un ¿hasta cuándo? Hasta que nació Jesús. ¿Qué implica eso? Que después de Jesús llegaron otros niños y María y José fueron un matrimonio completamente normal y corriente que tuvo hijos completamente normal y corriente como la usanza de esa época y que eran bastantes hijos. O sea, hay una lista en Mateo y en Marcos acerca de los hermanos de Jesús en la sangre, o sea, hijos biológicos de María y de José. Entonces, dice que estos hermanos de Jesús no creían en él. Ya Jesús estaba perdiendo popularidad. Ya los hermanos habían visto y escuchado el problema que tuvo con ocasión del discurso que acabamos de relatar del capítulo 6, donde muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces lo están cuestionando y lo están diciendo, están tratando de decirles que es cobarde, están tratando de decirles que, que está mintiendo acerca de lo que es, porque si fuera verdad todo lo que él dijera no se escondiera. Ese es como el argumento de los hermanos. Te estás escondiendo, si te estás escondiendo es porque lo que predicas no es cierto. Si te estás escondiendo es porque tu identidad es falsa. Si te estás escondiendo es porque no eres quien dices que eres. Si tú fueras realmente lo que tú dices, tú te dieras a conocer, estuvieras en medio de las multitudes, no tuvieras a qué temer. Entonces lo están acusando de cobarde, lo están acusando de que se está escondiendo, y el Señor Jesucristo les explica algo que no tiene que ver con el miedo, el hecho de que él no ande públicamente en la fiesta, no tiene que ver con el miedo. Sabe que lo están buscando para matarlo, pero él no le tiene miedo
a la muerte como tal, porque Jesús tiene claro que vino precisamente para morir. A lo que Jesús está evitando es una muerte adelantada, inoportuna, que él no haya completado su obra, que no haya completado su tiempo. Y eso implica que hay una agenda divina, tanto para Jesús como para todos nosotros. El día de morir está escrito. Nosotros tenemos que preocuparnos por vivir en el tiempo de Dios, por estar haciendo lo que en este momento está esperando Dios que hagamos. Hay un tiempo para cada cosa, dice el autor de Eclesiastés. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Nosotros siempre queremos adelantar las cosas, es lo que Jesús está diciendo. Ustedes siempre viven precipitando las cosas, ustedes siempre viven adelantándose a las cosas. El tiempo de ustedes siempre está presto, es decir, ustedes siempre viven en un acelere continuo, pero mi tiempo aún no ha llegado. Es decir, Jesús sabe cuándo es tiempo para cada cosa que él tiene que hacer, para cada lugar a donde tiene que ir. Él tiene que administrar, aprovechar y discernir el tiempo de una manera sobrenatural. Nosotros como creyentes tenemos que aprender también a discernir los tiempos, a entender los tiempos que estamos viviendo, a tener comprensión, conciencia, claridad de qué es lo que Dios espera de nosotros que hagamos. Si es un tiempo para descansar, si es un tiempo para actuar, si es un tiempo para avanzar. Jesús sabe que tiene que morir, pero tiene que morir el día, la hora, la fecha, el minuto y el segundo que Dios ha determinado en que Él muera. No tiene que ser antes, no tiene que ser después. Él tiene que hacer una obra y tiene que preparar a sus discípulos porque ellos se quedarán continuando la obra que él ha iniciado. Entonces hay un momento para todo y Jesús les está diciendo, este no es mi momento, este no es mi tiempo, no voy a hacer una aparición pública para que me prendan y para que se aceleren todas las cosas, yo sé cómo moverme. Entonces no es cobardía, no es que se esté escondiendo, es simplemente sabiduría, prudencia y estar en el momento y en el lugar en que debemos estar cuando Dios con su Santo Espíritu nos guía, que es algo que tenemos que desarrollar. Continuamos entonces en el versículo 10, finalmente el Señor Jesús se decide a ir a la fiesta. Vamos a ir leyendo todo el capítulo 7, que contiene una cantidad de enseñanzas importantes. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, resulta que la religiosidad a veces entenebrece el corazón y nos incapacita para escuchar la voz de Dios y para tener discernimiento espiritual. El Señor Jesús se escondía
repito, no por cobardía, sino porque sabía que ya habían dado orden de matarlo y que su vida estaba en peligro, que en cualquier momento podían venir a apresarlo y llevárselo, y él necesitaba todavía enseñar cosas. Él conoce la murmuración que hay a su alrededor. La gente está dividida, unos dicen que él es bueno, otros dicen que engaña al pueblo. Pero toda esa murmuración y toda esa división tuvo que ver con un milagro que él hizo en un día sábado. El día sábado era observado religiosamente. ¿Qué significa observado religiosamente? Que las personas no hacían nada porque pensaban que el guardar el sábado los hacía santos. Es decir, que en la medida en que ellos no hicieran nada en el día santo, eran personas santas, y que en la medida en que juzgaran y condenaran a todo aquel que sí hiciera algo en el día sábado, entonces eran aún todavía más santos. El pueblo judío llegó a un estado de tanta hipocresía que les importaba más guardar el día santo que sanar a un enfermo. Eso lo vimos con el paralítico de Betesda, que después de 38 años está caminando y a la gente no le importa que camine, sino por qué estás caminando con tu lecho en la mano hoy precisamente que es día sábado. Y por eso comienza el odio en contra del Señor Jesucristo. Y a ese punto es donde Jesús los quiere llevar. O sea, lo que Jesús quiere es, si hay alguien en la multitud que puede dedicarse a pensar, a razonar, a analizar, porque el ser humano ha sido dotado de inteligencia, de raciocinio, de capacidad de análisis. Por eso él dice, hombres, juzguen con justo juicio. Pero muchas veces la religiosidad nos aliena, nos llena de esquemas religiosos. Recuerden, Pedro fue un hombre que tenía muchos esquemas religiosos y no quería ir a la casa de Cornelio a predicarle porque Cornelio era un hombre incircunciso. Y cuando vio a Cornelio hablando en lenguas, dijo, de manera que Dios también le ha regalado esta salvación a los gentiles. O sea, tenían siempre que estar luchando con esos esquemas mentales que no le permitían ver la evidencia, analizar la evidencia que tenían delante de ellos. O sea, había una evidencia. Un hombre vino y sanó la enfermedad que ningún hombre puede sanar. Un hombre vino y sana una enfermedad que para ellos es un juicio divino. Por supuesto que si ese hombre sana esa enfermedad, ese hombre viene de parte de Dios. Esa era una conclusión a la que cualquier mente sana, ejerciendo los principios del pensamiento lógico, podía llegar, pero ellos no llegaban allá. Ellos decían, este hombre es malo porque viola el día sábado. Entonces Jesús lo que está haciendo es tratando de traer luz a esas mentes entenebrecidas por esos falsos maestros, por esa hipocresía religiosa, y les está diciendo, por favor, juzguen con justo juicio. Cuando un hombre, cuando un niño nace, la ley de Moisés, eh, que, que es la circuncisión, y él dice que la circuncisión, y aclara que la circuncisión no es de Moisés, la circuncisión es anterior a Moisés porque la circuncisión se le fue dada a los padres, es decir, a Abraham y a los patriarcas que fueron antes de Moisés. Entonces está diciendo, ojo, que la circuncisión es antes, y ustedes sabiendo que la circuncisión es antes de Moisés, al octavo día se circuncida todo niño, aunque sea sábado. ¿Por qué? Porque no se puede violar el pacto de la circuncisión. Y si, y si ustedes un día sábado pueden circuncidar a un niño, ¿por qué se escandalizan de que en día sábado yo puedo sanar a un ciego, yo puedo libertar a un endemoniado, yo puedo levantar a un paralítico? O sea, ¿por qué se escandalizan de que se haga el bien el día sábado? O sea, está cuestionando esa religiosidad que es la que no los deja conocer al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él predica y hay como un rayo de luz que cae, comienza nuevamente la murmuración de, pero entonces este sí es el Cristo, pero entonces como que la luz llega a sus mentes, pero reconocerlo es peligrosísimo porque los fariseos, los judíos, los que tienen la autoridad religiosa, los que pueden expulsar a las personas de la sinagoga y del templo, ellos son enemigos acérrimos del Señor Jesucristo. Y cualquiera a quien ellos vean que creen en el Señor Jesucristo puede ser expulsado de la sinagoga, puede ser excomulgado, por decirlo así. Entonces vamos a mirar lo que sucede en versículo 25 en las opiniones de las personas que están allí. Decían entonces
unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Entonces fíjense cómo algunos comenzaron a razonar, otros estaban interesados en saber si los escribas y fariseos, o sea, las autoridades religiosas, habían aceptado que él era el Cristo. O sea, si ellos lo aceptan, sí. O sea, no podemos nosotros juzgar, no podemos nosotros discernir. Si las autoridades religiosas dicen que ese es el Cristo, pues nosotros creemos que es el Cristo. Si no, no. Es una dependencia del hombre y una incapacidad para discernir la verdad, aunque la verdad está ahí de pie delante de ellos. Entonces algunos dijeron: bueno, sí, las señales son contundentes, y otros dijeron: no, porque no podemos creer, porque nosotros sabemos que él es el hijo de María y de José, y sabemos que tiene hermanos y todo, y sabemos que es un hombre normal, y cuando venga el Cristo debe ser alguien que nosotros no sepamos de dónde ha salido, porque se supone que viene de Dios. Entonces es toda una incapacidad para juzgar, para recibir, para creer. Vamos al versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, o sea, los que creyeron en él, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, aquí tenemos una parte del discurso de Jesús en un momento supremamente difícil, porque él sabe que está prácticamente en la boca de los leones. Jesús sabe perfectamente que está en peligro de ser apresado.
sabe perfectamente en el momento que se encuentra y tiene que aprovechar al máximo los días de libertad que le quedan para enseñar lo que tiene que enseñar. De hecho, por eso dice en el versículo 33, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Él sabe que ya han dado la orden de que lo arresten. Él sabe que ya se aproximan las personas que lo van a arrestar, pero también sabe que tiene aún un poco de tiempo para predicar y enseñar. Ellos no entienden lo que Jesús está diciendo, porque Jesús está viendo todo lo que está pasando en el plan de Dios, todo lo que los hombres piensan, pero ellos no pueden entender cómo Jesús puede leer la mente de los adversarios, leer la mente de los que están con él y entender los pensamientos de cada uno de esa multitud que está allí. Por eso no entienden lo que él dice, le está respondiendo a los pensamientos de muchas personas que están ahí. Dice un poco de tiempo y todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, pero después luego ya no me verán. ¿Por qué? Porque voy al que me envió. Eso es lo que dice en el versículo 33, e iré al que me envió, es decir, iré al Padre. Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene en su mente dos cosas. Primero, el tiempo que le queda estar ahí y segundo, el tiempo en que va a ir al Padre. O sea, el tiempo de su muerte para él es el tiempo de su reunión nuevamente con el Padre. Pero dice algo supremamente importante y es que hace una invitación. Hace una invitación, recuerden que les dije que en esta fiesta se derramaba agua, en el altar se derramaba mucha agua porque se estaba recordando que ellos habían tomado agua de la peña. Y en medio de ese derramamiento de agua, el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, es decir, si hay alguno aquí que a pesar de la observancia de todos estos rituales y de todas estas religiones, de toda esta religión judía, de todas estas festividades, si a pesar de estar observando celosamente toda la ley, todavía el alma se siente vacía, todavía tiene sed, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Jesús insiste en que las personas tienen que venir a Él. Jesús insiste en que no se trata de lo que Él pueda dar, sino de que Él mismo es lo que el Padre nos da, la persona de Jesús. Y en eso tenemos que estar claros nosotros, en el énfasis que hace el Señor Jesucristo, de no se trata de que te portes bien, no se trata de que vayas a una iglesia, no se trata de que hagas buenas obras, se trata de que vengas a Jesús. La vida cristiana consiste en venir a Jesús, en beber de su agua, en alimentarme de sus palabras. Y esa agua, esa palabra, ese espíritu, lo que Él me da, será lo que obre en mí la transformación de mi vida, de mi mente, de mi corazón y de mi carácter. Se trata de venir a Jesús. El regalo más excelso que Dios nos hace no es realmente la salvación, no es realmente el perdón de pecados. Todo eso es las implicaciones del regalo. El regalo genuino de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Al que tenemos que abrazar es a Cristo, no a una nueva religión, no a una doctrina, no a un profesor de teología, no a un predicador nuevo, no a un ministerio, no a un templo, no a una iglesia. Tenemos que abrazar es al mismo Cristo. Por eso tenemos que buscarlo, escudriñando en las escrituras para encontrar el verdadero Jesús tal cual como Él es, tal cual como Él habla. En eso consiste la vida cristiana. No es en la búsqueda de un pastor, no es en la búsqueda de un maestro, no es en la búsqueda de una escuela, no es la búsqueda de una iglesia, es la búsqueda de la persona de Jesús. A Él es al que tenemos que buscar, porque Él es el que ofrece esa agua viva. Si alguno tiene sed, o sea, si alguno tiene vacíos, por supuesto, nuevamente está hablando con una palabra material, pero se está refiriendo a algo que no es material, no se está refiriendo a la sed física, nuevamente se está refiriendo a la sed del alma, al vacío, al sinsentido de la vida, a la frustración, a la amargura, a todo eso que llevamos por dentro cuando no tenemos al Señor Jesucristo. Dice, si alguno tiene sed, no dice vaya a la iglesia, dice venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo que le dijo a quién, a la mujer samaritana. ¿A qué se refería con los ríos de agua viva? Versículo 39 dice que se refería al espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando creemos en Jesús y nos acercamos a él, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Es un error buscar al Espíritu Santo. Repito, es un error buscar al Espíritu Santo. Es un error buscar la llenura del Espíritu Santo. Lo que tenemos que buscar es a Cristo. Y cuando buscamos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo. La búsqueda genuina, el enfoque, el objetivo, no tiene que ser la unción. No, es un error buscar la unción. Lo correcto es buscar a Cristo. Él es el que nos da la unción, pero tenemos que buscar es a Jesús. Ojalá que podamos tener clara cuál es la diferencia y no estemos desenfocados, buscando experiencias religiosas. No es la búsqueda de una experiencia religiosa, no es la búsqueda de un poder sobrenatural, es la búsqueda de una persona que habla, que siente, que ordena, que dirija, la búsqueda de alguien, no es la búsqueda de algo, es la búsqueda de Jesús. Y cuando buscamos a Jesús, todas las cosas vienen por añadidura. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, versículo 39, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, el Espíritu lo reciben todos los que creen en Jesús. Para recibir el Espíritu no hay que abrir la boca e imitar lenguas, no, hay que creer en Jesús. Segundo, la única razón por la cual recibimos el Espíritu Santo es porque Jesús ha sido glorificado, porque Jesús ha sido glorificado. Es el Señor Jesucristo el que envía el Espíritu. Más adelante veremos en un discurso que él dice, les enviaré el Consolador. ¿Quién lo envía? Lo envía Jesús. Lo envía siempre Jesús. La clave está en buscar a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? A Jesús. No es la unción, no es la santidad, no es la iglesia, no es el pastor, no es el ministerio, es buscar a Jesús. Bueno, continuemos al el versículo, perdón, el versículo 40, dice que algunos dudaban de él, pues porque vivía en Galilea. Entonces no escudriñaba. Ninguno le preguntó, maestro, ¿tú de dónde eres? Era tan fácil preguntarle de dónde eras. Era tan fácil mirar su registro de empadronamiento. Recuerden que Jesús fue, o María y José viajaron a Belén de Judá para ser empadronados y él fue empadronado allá, él nació allá. Por supuesto, vivían en Galilea. O sea, el lugar donde una persona vive no necesariamente tiene que ser el lugar donde la persona nació. Por eso es que nos preguntamos, ¿tú dónde naciste o tú de dónde eres? El hecho de que yo esté en Barranquilla no significa que nací en Barranquilla. Tengo que preguntarle a la persona. Entonces, no hay un escudriñar, no hay un querer realmente acercarme a Jesús. Cuando yo me quiero acercar a Jesús, yo no invento cosas acerca de Jesús, ni acepto lo que otros inventan acerca de Jesús. Yo simplemente me acerco a él y le pregunto. Entonces, eso no lo hicieron y muchos de nosotros aún teniendo a nuestra disposición todo el testimonio de Jesús, no nos acercamos a ese testimonio, sino que nos acercamos a lo que otros piensan de Jesús, a lo que otros dicen de Jesús, y no tenemos una experiencia genuina y personal con Jesús. Bueno, los que vinieron a aprender a Jesús finalmente no lo pudieron prender. ¿Por qué? Porque dijeron, jamás ningún hombre ha hablado así. ¿Cómo sería la gracia? Recuerden que Juan comienza diciendo que él había visto la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan dice eso, se está refiriendo a la gloria del Verbo que creó los cielos y la tierra en la eternidad junto con el Padre, en unión con el Padre, y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y está diciendo, y vimos su gloria, y el Verbo se hizo hombre, y vimos su gloria. Y está diciendo, vimos la gloria de Dios en Cristo Jesús, pero no está diciendo que el Señor Jesucristo tenía una nube de
parecida a la chequina que caía en el templo que lo rodeaba. No está diciendo eso. Juan está diciendo que vio la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y ese es el Jesús que está predicando allí en medio de esa multitud que está dividida entre unos que dicen, ¿será que este es el Cristo? Y otros que dicen, no, porque es Galileo, no, porque conocemos a sus hermanos. Y otra multitud de judíos y de autoridades que lo quieren matar y un grupo de alguaciles que lo vienen a apresar. Ahí en medio de todo ese entorno, Jesús está de pie enseñando y está lleno de gracia y de verdad. Oiga bien, y esa gracia y esa verdad que está dentro de Jesús y que se irradia no en una nube, sino en la forma como Él habla. Es que esto es lo que tenemos que tener claro. En el Antiguo Testamento era un humo que salía y caía en el tabernáculo. Aquí es un hombre que está diciendo cosas, que está lleno de una gracia y que está lleno de una verdad que brota y fluye, y que esa gracia y esa verdad son tan fuertes, son tan gloriosas, que los que vinieron con una orden de apresarlo no lo pudieron apresar, aunque sabían que sus propias vidas y su seguridad también estaba en peligro, porque los iban a reprender por no haber obedecido una orden del Sanedrín, de las principales autoridades. Pero el temor que ellos pudieran sentir de que los reprendieran, de que los expulsaran de la sinagoga, de cualquier daño que le pudieran hacer, el temor que ellos pudieran sentir no era nada comparado con la admiración que sintieron cuando vieron a Jesús y lo escucharon hablar. Estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Ojo, lleno de gracia y lleno de verdad. Recuerden, las palabras claves son verdad. Cuando un hombre abre su boca y comienza a fluir la verdad, es algo supremamente glorioso. ¿Por qué? Porque todos los hombres son mentirosos, porque en nuestras conversaciones hay mentira. A veces hay mentira hasta en el tono de la voz, a veces hay mentira hasta en la manera como miramos. No somos 100% veraces. Hay mucha hipocresía en el ser humano, hay mucha falsedad en el ser humano. Por eso es que David escribió, sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Pero aquí hay un hombre que no tiene mentira en su corazón, que no tiene mentira en el tono de la voz, que no hay mentira en su mirada, y que en sus palabras hay una carga de verdad tan fuerte que hace que los alguaciles no se lo puedan llevar preso. Y prefieren ir a soportar la reprensión y decir, no, no lo pudimos traer. ¿Por qué no lo pudieron traer? Es que jamás hombre alguno ha hablado como habla él. Hermano, nos está confirmando el capítulo 7, nos está confirmando que la gracia y la verdad se derramaron en el Señor Jesucristo, y que la podemos recibir a través de qué? De las palabras que Él ha hablado. Bueno, finalmente vimos que los fariseos están molestos, maldicen a la gente que ha creído en Jesús, maldicen a la gente diciendo que han creído en Jesús por ignorancia de la ley. Nicodemo, recordemos, ha tenido una conversación con Jesús, y esa conversación ha dejado cierta luz en su conciencia, ha dejado cierta luz en su corazón, y dice, pero ¿cómo podemos juzgar a un hombre si no lo hemos escuchado? La ley no juzga a los hombres así, y ellos reprenden a Nicodemo. Bueno, pasemos entonces al capítulo 8 de Evangelio de Juan. Recordemos que todos estos acontecimientos son acontecimientos que se dieron en el entorno de la fiesta de los tabernáculos, que son 7 días acampando en tiendas para recordar el peregrinaje en el desierto y todo lo que Dios hizo para sustentar al pueblo de Dios. Vamos al capítulo 8, ahora sí vamos a ver el episodio de la mujer sorprendida en el adulterio, capítulo 8, y leemos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, en este episodio tenemos una segunda estrategia de los fariseos y de los escribas para encontrar algo de qué acusar a Jesús y sobre todo para socavar la poca popularidad que le quedaba entre el pueblo. Recuerden que habían unos bandos y que ellos estaban supremamente enojados porque habían unos bandos en medio del pueblo que habían creído en Jesús, que testificaban de sus milagros y decían, este tiene que ser el Cristo por todos los milagros que han hecho. Entonces, ellos están buscando acabar con esa pequeño grupo, con esa creencia de ese pequeño grupo, quieren dañar por completo el testimonio de Jesús ante el pueblo y le tienden una trampa. Eh, Se sabe que es una trampa porque la ley realmente lo que decía era que cuando dos personas eran sorprendidas en adulterio, las dos personas tenían que ser apedreadas. Eso es lo que dice la ley. Sabemos que es una trampa. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba con la mujer, ya que ellos mismos dicen que la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, eso implica que hay un hombre que no fue apresado, que no fue traído, que no se escapó porque no hacen alusión al hombre, solamente están concentrados en la mujer. Entonces, al parecer, quizás la mujer fue eh, seducida o el hombre fue sobornado para que entregara a esta mujer. El caso es que la ley no dice que llevasen a la mujer sorprendida, sino a la pareja que cometió el adulterio que tenía que ser apresado. Mas, sin embargo, Jesús no hace caso de todas esas adulteraciones y torceduras de la palabra. Jesús sabe que tienen mala intención, Jesús sabe qué es lo que están buscando y la sabiduría de Jesús está por encima de las astucias perversas de estos hombres. De hecho, hay un texto que dice que él prende a los sabios en las astucias de ellos. O sea, él mismo se burla de todas estas trampas y sale adelante de una manera magistral. El Señor Jesús les dice, el que no tenga pecado, pues que sea el primero en lanzar la piedra. Y la Biblia dice que estaban acusados por su conciencia. Recordemos que hay muchas clases de conciencia, que la conciencia del ser humano es una conciencia que está entenebrecida a veces, encallecida a veces, cauterizada a veces. A veces la conciencia de los hombres no funciona, pero en la presencia de Jesús, cuando estamos en la presencia de Jesús, la luz de Jesús alumbra las conciencias de los hombres. Recuerden el inicio del prólogo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El hombre fue creado a la imagen de Dios y tiene conciencia, o sea, tiene capacidad de discernir moralmente qué es lo bueno y qué es lo malo, aún sin que nadie le enseñe nada, tiene una conciencia. Por eso es tan clara la conciencia del hombre que aunque el hombre no tenga una ley moral escrita, el hombre cuando hace lo malo se esconde, el hombre cuando hace lo malo miente, el hombre cuando hace lo malo niega lo que hace. ¿Por qué? Porque está demostrando su conciencia que lo que ha hecho es malo y que tiene que ser oculto. Entonces, las conciencias cuando son expuestas a la luz de la presencia de Jesús,
nos acusan. De hecho, cuando Adán pecó, la Biblia dice que él oyó la voz de Dios que se paseaba en el cuerpo, en el huerto, y salió corriendo a esconderse. ¿Por qué? La voz de Dios y la cercanía de Dios, el Dios a quien él antes corría a saludar, por así decirlo, porque le había dado todo, ahora esa voz, ahora esos pasos que se aproximan de ese Dios que se pasea al aire del día en el huerto y que viene a buscar a Adán como en otro tiempo, ahora a Adán le produce miedo y sale a esconderse. ¿Por qué? Porque ahora la conciencia de Adán lo acusa, tiene una conciencia que lo acusa. Entonces, por eso dice la escritura que ellos fueron acusados por su conciencia. Y la Biblia enseña que todos los malos y todos los hombres que están sin Cristo serán condenados por su propia conciencia, porque la conciencia va a actuar en el juicio de Dios como el fiscal, como el abogado acusador. Esa será la conciencia. La conciencia acusará a los culpables. Y nosotros tenemos esa conciencia. Y en este caso, en la presencia de Jesús, están todos estos hombres y quizás la luz de Jesús los está alumbrando tanto que ellos comienzan a recordar todas las cosas oscuras que ellos han hecho, todas las cosas ocultas que ellos tienen. Ellos dicen, cada uno de ellos dicen que tire la piedra a otro porque estoy recordando esto, recordando lo otro. Y uno por uno dice que se va retirando. Solamente queda la mujer. Jesús tampoco la acusa y tampoco la condena. Ella, su conciencia también está ahí, alumbrada por la luz de Jesús, alumbrada por la presencia de Jesús. Solo que esta conciencia ahora va a ser una conciencia que va a recibir un perdón. Y Jesús le dice, ninguno de ellos te condenó, no. Y Jesús ahora le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Es decir, hay un perdón, pero este perdón tiene que ser seguido de un arrepentimiento. El arrepentimiento en términos bíblicos no es que simplemente me remuerda la conciencia y diga sí, hice algo malo, no. El arrepentimiento implica apartarme de la conducta que está mal, de la conducta que me duele. Bueno, muestra Jesús aquí su misericordia y su gracia. Eso es lo que hace Jesús con nosotros, darnos una segunda oportunidad. Jesús no viene a condenar. Desafortunadamente muchos en la iglesia cristiana se dedican a condenar. Estamos viviendo un tiempo de gracia en el que el pecador debe llegar a la iglesia para recibir ¿qué? Perdón de pecados. Y tenemos que estar dispuestos a tener una mente que entienda que nosotros no somos, no estamos llamados a condenar a nadie. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a discernir entre el bien y el mal, pero no estamos llamados a condenar personas. Ese es un oficio exclusivo de Dios. Esta es la época de predicar la palabra de Dios y llamar a la gente al arrepentimiento. Es decir, Dios te perdona, pero no peques más. Es decir, ahí implica el asunto de estás pecando. Sí hay perdón, pero te tienes que arrepentir y tienes que dejar de hacer lo malo. Bueno, vamos a continuar entonces en el capítulo 8. Tenemos otro gran discurso de Jesús que se titula La luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Vamos a leer la primera parte del discurso en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre.
Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, nuevamente nos dicen que no ha llegado su hora y que aunque hay una orden suelta de que tiene que ser apresado, él puede hablar con libertad porque está en el tiempo de Dios, se está moviendo en el tiempo de Dios, se está moviendo en obediencia al Padre, está buscando la gloria del Padre y no la gloria suya, está buscando hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de él mismo. Entonces, él está hablando de estas cosas, está diciendo, yo soy la luz del mundo. Este es otro de los grandes yo soy de Dios. Recuerden que los yo soy son unas declaraciones donde Dios usa el nombre de Dios, el yo soy del Antiguo Testamento que fue revelado a Moisés, lo usa para adjudicárselo a él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Significa eso que sin Jesús no vemos las cosas como realmente son. Sin Jesús no tenemos un concepto correcto ni de la vida, ni de los hombres, ni de nosotros mismos. Sin Jesús estamos engañados. Luz y verdad son casi una misma cosa, ¿cierto? Cuando Él dice soy la luz del mundo, está hablando de esa verdad que llega a nuestras vidas y que podemos entender lo que realmente somos, podemos encontrar el camino, podemos hallar nuestra culpa, podemos hallar el perdón para esta culpa, podemos encontrar la redención, podemos encontrar la verdad, el camino, etcétera, etcétera. Todo eso es la luz que Jesús nos está mandando. Bueno, Jesús habló estas palabras y comienza Jesús a hablar de su Padre y comienza a decir que ellos no conocen al Padre. Ellos quieren que Jesús sea más explícito y por eso le preguntan, ¿quién es tu Padre? Dice, ustedes no conocen mi Padre, no conocen a mi Padre. Y hay algo bien importante que Jesús está diciendo aquí, que quienes no lo conocen a Él no conocen a Dios. Así que tenemos que examinar si nosotros tenemos un conocimiento abstracto y errado de Dios cuando no conocemos realmente la persona, la obra y el carácter del Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos un conocimiento claro de la persona de Jesús, del carácter de la persona de Jesús, de la naturaleza del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo y del discurso y de las enseñanzas del Señor Jesucristo, nosotros tenemos un conocimiento errado de Dios. Tenemos un conocimiento 100% equivocado. Continuamos entonces eh, con la siguiente parte del discurso en el versículo 21. Vamos al versículo 21. Este es un mismo discurso, es un discurso completo, es el discurso de la luz del mundo. Vamos a continuarlo en el versículo 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, decían entonces los judíos. ¿Acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es bien importante el versículo 24. Y Jesús ya está hablando claro. Y está hablando claro, ¿por qué? Porque se le está agotando el tiempo, porque la orden para ser apresado ya está fuera, porque ya la gente está haciendo juicios acerca de que él es o de que él no es. Es decir, que la gente se está condenando. Esto es importante que lo entendamos. O sea, cuando el pueblo judío comienza a rechazar en su corazón a Cristo y el testimonio de sus palabras, el que está en peligro no es Cristo, sino cada persona que le está diciendo no al Señor. Jesús está viendo cómo ellos se están condenando a sí mismos, cómo ellos están cerrando la puerta de su corazón a la salvación de su alma. Jesús está viendo el final del pueblo, no está viendo el final de su vida, está viendo el final de la época de Israel. Está viendo personas
que van a morir en condenación. Y Jesús tiene que hablar claro, tiene que hablar claro y tiene que hablar directo, hermano. Y nosotros, hermano, nosotros estamos viendo que el tiempo se acaba, hermano. Cuando el tiempo se acaba, el mensaje tiene que ser claro y el mensaje tiene que ser directo. Tenemos que abandonar el evangelio suavizado. Tenemos que abandonar el evangelio de la bendición, de ven que Dios te va a restaurar, de ven que Dios te va a bendecir. Tenemos que abandonar ese evangelio en el momento en que nos estamos dando cuenta que el tiempo se está acabando. Y el Señor Jesucristo, en ese mismo momento que se da cuenta que ya el tiempo se está acabando, pero ojo, no se está acabando para Él, el tiempo se está acabando para ellos, porque Él está ofreciéndoles a ellos la salvación y ellos la están despreciando. Ellos están cerrando su corazón. Ellos están negando la naturaleza divina de Cristo. Están negando la obra expiatoria de Cristo. Están rechazando el perdón y la gracia que Él está ofreciendo. Están despreciando el camino que Él les está mostrando para llegar al Dios verdadero. Luego ellos están firmando su propia sentencia y Jesús con compasión está viendo su propia destrucción, la destrucción del pueblo de Él, porque Él acaba de decir que pronto vuelvo al Padre de donde vivo. O sea, sí, Él sabe que la muerte es horrenda, Él sabe que la cruz es terrible, Él sabe que le esperan sufrimientos, pero Él sabe que es solamente un pasadizo hacia la gloria. Pero ellos, los que lo están negando, están firmando su condena eterna. Y por eso la predicación en el último tiempo, Jesús la vuelve fuerte, la vuelve firme, y nosotros debiéramos seguir a Jesús en ese camino, entendiendo que son los últimos tiempos y que ya no hay tiempo para predicar bobadas, ya no hay tiempo para suavizar las palabras del Señor. Tenemos que decirle a la gente que sin Cristo Jesús morirán en su pecado, y el que muere en su pecado es eternamente condenado. Y así tiene que ser la predicación de estos últimos tiempos. Continuemos entonces en el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se está refiriendo a la cruz, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces miren que funcionó, es decir, él arreció la claridad del evangelio, hizo un llamado más fuerte, hizo un llamado más claro, más duro, y algunas personas respondieron. Muchas veces predicamos muy suave y la gente no entiende que hay una urgencia de volverse a Jesús en estos días y que es la urgencia de la salvación. Continuemos al versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora se dirige a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren que ya Jesús se torna un poco ofensivo, un poco agresivo, bastante radical y bastante confrontativo.
Ojo, porque este es un sermón de Jesús supremamente importante y nos habla de muchas cosas con las que podemos examinar nuestra propia salvación y nuestra propia vida espiritual. Él está hablando a unos judíos que habían creído en él. Así lo dice Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se supone que creer en Jesús es suficiente para ser salvo. Se supone que creer en Jesús es hallar la salvación y la vida eterna. Pero nosotros tenemos un concepto de salvación bastante barato, donde vemos ese creer en Jesús como algo que se hace un día, repito, la oración de fe, una profesión de fe, una oración en un momento dado, un llorar un ratico, un momento emocional o quizás espiritual, pero solamente un momento, y pensamos que a partir de ese momento toda la salvación está completa. No, Jesús dice, tienen que permanecer en mi palabra, y ese permanecer en mí, dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos que siguen a Jesús, pero no son verdaderos discípulos y por tanto no han sido libertados del pecado. Conocemos en la iglesia gente así. No estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de creyentes que desde hace muchos años dicen ser discípulos del Señor Jesucristo, pero la forma como viven, llena de mentira, llena de gritería, llena de envidia, llena de amargura, llena de murmuración, llena de rencor, llena de mezquindad, llena de egoísmo, llena de avaricia, llena de arrogancia, llena de altivez, llena de vanidad. Esa forma de vida muestra que no son verdaderamente discípulos de Jesús, porque sus palabras no hayan cabida en ellos. Es decir, oyen la palabra, pero la palabra no llega a la profundidad del corazón como para transformar a la persona. Y Jesús está diciendo, con que ustedes vayan detrás de mí, escuchando todo lo que yo digo, no basta, no basta. Y en la respuesta de ellos se va a ver que realmente estaban detrás de Jesús, pero no de un corazón sincero. Hay muchas formas de seguir a Cristo y es no siguiendo a Cristo, sino siguiendo una religión que podemos identificar como cristianismo, pero no estamos realmente siguiendo a Cristo. En estas palabras, Jesús dice, si permanecen, y la palabra permanecer no es algo que podamos hacer un domingo. Ojo, cuando Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en mi palabra es algo que va más allá de congregarme todos los domingos en una iglesia cristiana. Permanecer en mi palabra es estar siempre con la palabra del Señor en el corazón, es estar en sus caminos. Habla de una comunión continua y permanente con el Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos comunión con una persona, estamos ¿qué? Hablando con la persona, estamos escuchando a la persona. Luego la comunión con Jesús es cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y a nuestra vida. Y eso es algo en lo que tenemos que permanecer. Por supuesto, no lo puedo hacer las 24 horas del día, pero repito, yo tengo que permanecer en las palabras de Jesús, en un estado de permanencia, un estado de comunión. Y solamente en ese estado de permanencia, es decir, en un estado continuo, donde entra en juego el tiempo, el tiempo. Es decir, que no es algo intermitente, no, sino que es algo permanente. Y en esa permanencia se llega a una fase de la vida espiritual que Jesús titula Conocerán la verdad. Escuche, hay fases en la vida espiritual. En la primera fase, tú te sientes atraído por el Evangelio, te sientes atraído por Jesús y decides seguirlo. Pero ese seguir puede ser un seguir intermitente, un seguir de fin de semana que no te va a llevar al conocimiento de la verdad, que es la segunda fase. Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos, serán discípulos verdaderos. ¿Y qué hace un discípulo verdadero? Conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad en el corazón del discípulo verdadero?
Cuando esta verdad es conocida en mi corazón, ¿qué hace esa verdad? Me liberta. O sea, estamos hablando de un proceso. O lo has vivido o no lo has vivido, pero es un proceso, no es un chasquido de dedos, no es un momento emocional, no, es un proceso de permanencia en el cual primero te conviertes en un discípulo verdadero de Jesús, segundo, llegas al conocimiento de la verdad, tercero, esa verdad te hace libre. Bueno, ¿y libre de qué? ¿Libre de qué? Jesús dice del pecado, porque ellos enseguida le refutan en el versículo 33, cuando le dijeron serán libres. Entonces, la soberbia, la altivez brota del corazón de esos discípulos y dicen, ¿cómo así que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? La arrogancia, la altivez, el orgullo religioso. Nosotros somos linajes de Abraham. Y Jesús dice algo muy claro. Versículo 34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les dice, no importa a qué religión pertenezca, no importa que tengas por padre biológico a Abraham, no importa que seas de la descendencia genealógica de Abraham. El problema es tu conducta diaria, tu conducta real, tu conducta cotidiana, tu conducta en la intimidad, lo que tú eres en tu cuarto, lo que tú eres en tu casa, lo que tú practicas, la manera como vives es la que muestra si de verdad has conocido la verdad, porque el que conoce la verdad es libre del pecado. Entonces, tenemos unas declaraciones claras del Señor Jesucristo. Bueno, finalmente ellos comienzan, se sienten ofendidos. Ahora vamos al versículo 39. Aquí ya ellos están molestos porque Jesús les está diciendo que tienen que permanecer en Él, que tienen que permanecer en sus palabras, que tienen que ser discípulos verdaderos, o sea, los está llamando a dejar la hipocresía y que solamente conociendo la verdad serán libres. O sea, para ellos eso es un insulto. Entonces vamos a ver la respuesta a lo que ellos han tomado como un insulto. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esta respuesta es una manera de decirle a Jesús, tú eres hijo de fornicación. Y esa fue un rumor que creció debido al hecho de que María se halló embarazada antes de juntarse con José y posiblemente dicen algunos comentaristas que pues hubo personas que se dedicaron de pronto a propagar este asunto de que María había quedado embarazada y que realmente su embarazo no era de José, sino que José quiso encubrirla. Entonces, de alguna manera le están diciendo a él que él es un hijo de fornicación. Es una manera sesgada, soslayada de ofenderlo y de difamarlo por lo que él ha dicho. Él les acaba de decir que son hijos del diablo. Vamos a mirar lo que dice. Vosotros, versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque
no sois de Dios. Miren qué fuerte es este discurso de Jesús y cuán necesario es que nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Con qué facilidad podemos escuchar las palabras de Jesús, repito, no adulteradas. Con qué facilidad podemos recibir los discursos de Jesús sin maquillarlos, sin acomodarlos, sin suavizarlos. Ahí está la diferencia. El que ama las palabras de Jesús es de Dios. El que no ama las palabras de Jesús no es de Dios. La Biblia dice que hay un tipo de creyentes, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, un tipo de discípulos que se pierden. ¿Y se pierden por qué? Porque no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, hay un ingrediente en la salvación que es paralelo al arrepentimiento, que es paralelo al Espíritu Santo, a la vida eterna, a todo lo que se recibe de Dios. Todo lo que se recibe en la obra salvífica tiene una cantidad de componentes, pero uno de esos componentes es amor por la verdad. Y hay gente que no soporta el estudio bíblico, hay gente que no soporta la predicación de la palabra y hay gente que se deleita en la palabra. Ahí está la clave. Los que son de Dios aman la palabra, los que son del diablo aborrecen la palabra. Y le está diciendo, ustedes son del diablo. Número uno, porque me quieren matar. Y número dos, porque la razón por la que me quieren matar es porque estoy diciendo la verdad. Es decir, ustedes odian la verdad. Por eso es que ustedes son del diablo. Ustedes aman la mentira. Hermanos, la supuesta iglesia cristiana ama más la mentira que la verdad. Y la evidencia tangible es que en todo lugar donde se adultera el evangelio, hay multitudes de personas frenéticas deseando escuchar esas mentiras. Pero en todo lugar donde se predica la verdad, hay poca gente. Y aún en medio de esa gente, hay personas que se duermen, hay personas que se aburren, hay personas que se ofenden y hay personas que se hastían. En una iglesia de predicación de evangelio adulterado, nadie se ofende, todo el mundo es feliz porque oyen lo que quieren oír. Es una caricia para el alma codiciosa. Todas esas doctrinas adulteradas de prosperidad, de reino, de sanidad mágica. Pero la verdad de Dios, la que confronta, la que dice, si practicas el pecado eres esclavo. La que me confronta con lo que yo soy en mi intimidad. La que se mete ahí en mi cuarto, en mi sala y me dice, estás mal. Esa palabra no la queremos oír. Y muchas personas aborrecen esa palabra y aún en medio de la iglesia, escuchando esa palabra, prefieren dormirse, prefieren pararse, prefieren ir al baño, prefieren chatear en el celular, prefieren hacer otra cosa porque realmente no quieren oír la palabra. Su alma pecadora se siente confrontada y siente hastío y rechazo por la palabra. Y son cosas que yo veo, son cosas que yo percibo. Y son cosas que están sucediendo aquí. El Señor Jesucristo lo dice. Ustedes son del diablo. ¿Por qué? Porque me quieren matar. Y segundo, porque la razón por la cual me quieren matar es porque les he dicho la verdad. Eso es así de simple. Bueno, continuemos entonces, versículo 48 y terminamos el discurso de la luz del mundo. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos, bueno, esto es un discurso que está eh, intercalado con las reacciones que produce el discurso de Jesús en los corazones de
los oyentes. O sea, ellos mismos expresan lo que sienten en este momento en que la predicación de Jesús se ha vuelto clara, fuerte, firme, agresiva, contundente, confrontativa, sobre todo confrontativa. Jesús los está desnudando en la intimidad de su ser. Vamos al versículo 48 de nuevo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Le acaban de decir que es hijo de fornicación. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí Jesús llega un poco más profundo en su identidad. Aquí Jesús es más claro acerca de quién es él. Cuando le preguntan por Abraham, él dice que él es anterior a Abraham. Y bueno, ellos lo están viendo con sus ojos carnales y dicen: pero si Abraham vivió hace miles de años, como este hombre de escasos 30 años, 31 quizás, puede decir que él es antes que Abraham? ¿Qué está tratando de decir? Jesús estaba predicando su deidad. Jesús estaba predicando su eternidad. Jesús se está presentando como el Hijo del Padre, como el que puede revelarles a ellos al Padre. Jesús está dando un discurso claro de su naturaleza divina, de su unión con el Padre, de que es enviado por el Padre, de que busca la gloria del Padre, que solo Él puede dar a conocer al Padre. Lo está diciendo con total claridad. Y, hermanos, supremamente importante saber que lo están entendiendo perfectamente. Lo están entendiendo perfectamente, aunque lo están cuestionando y aunque están tratando de refutar con hechos físicos, carnales, es decir, el hecho de su juventud frente al pasado de Abraham, que ya murió. Están cuestionando sus palabras con argumentos carnales, porque él dijo: el que cree en mí no morirá, nunca verá muerte. Versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El versículo 51 es precioso porque es un versículo que tiene que ser interpretado a la luz de todo el carácter de Jesús en un sentido espiritual. ¿Y qué significa eso? Que todos los que hemos creído en la palabra de Jesús no veremos muerte. Eso significa que no nos vamos a morir. Sí, de pronto nos morimos, de pronto Él viene, pero todos los que han experimentado una supuesta muerte, pero que se han ido con la palabra del Señor en su corazón, realmente no han muerto. Eso es lo que Él quiere decir. Está diciendo: Abraham vive en la presencia de Dios, y todos los que murieron en la fe del Hijo de Dios viven. Todos los creyentes del Antiguo Testamento creían ¿en quién? Creían en la simiente de Abraham, creían en Jesucristo, que es anterior a Abraham, que vendría a través de Abraham, a través de la descendencia de Abraham, pero que es eterno. Y todos los que creyeron en eso en el Antiguo Testamento
no vieron muerte en el sentido de que sí murieron, pero no están condenados eternamente, sino que viven en la presencia de Dios. O sea que para nosotros la muerte física es un paso de esta vida a la otra vida en la cual estamos en comunión perfecta con el Padre. Por eso Él dice, el que guarda mi palabra no verá muerte. Por supuesto, porque sus palabras son palabras de qué, dijo Pedro, de vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna cuando bebemos de la fuente. ¿Y cuando bebemos de la fuente? Cuando nos comemos su palabra. Así de sencillo, así de elemental. Por eso tenemos que examinarnos acerca de cuál es nuestra actitud a la palabra de Jesús, porque esa es la vida eterna de Dios. La vida eterna fluyendo en nosotros y nunca veremos muerte. Simplemente pasaremos de este mundo a la presencia de Dios. Eso no es muerte. Bueno, y finalmente, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, la Biblia dice en el versículo 59 que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando se fue de en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que se podía escapar porque aún no era el tiempo, aún no era el tiempo y podía ser así de fuerte y de agresivo en su discurso porque le quedaba poco tiempo, repito, para estar entre ellos. Y eso significa que a ellos le queda poco tiempo para ser salvos. Les quedan pocas oportunidades. Cuando tenemos a Cristo en medio de nosotros, tenemos toda la oportunidad de ser salvos. Cuando no lo tenemos, ya no hay más oportunidad. Y así es nuestra vida. Estamos en el tiempo de la oportunidad de escuchar su palabra, la oportunidad de conocerlo. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios, es tiempo de oír la palabra de Jesús y es tiempo de predicarla con la misma seriedad y la misma crudeza que Cristo la predicó. Quizás nosotros creemos que nuestra familia es cristiana, pero la pregunta es, ¿son verdaderamente discípulos de Jesús? Esos familiares y esos amigos que decimos que son cristianos, ¿de verdad han sido libertados del pecado y nosotros mismos hemos creído en Jesús? Las palabras de Jesús permanecen en nosotros. ¿En qué piensas las 24 horas del día? ¿En el cheque? ¿En el banco? ¿En los recibos? ¿En qué piensas? ¿Permanecen las palabras de Jesús en tu interior? ¿Has llegado a ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Has llegado a conocer la verdad de tal manera que la verdad que ha sido conocida en tu interior te ha libertado del pecado? Estas son las palabras más confrontativas del Señor Jesucristo.